is Elijah Furtick. Pastor Furtick is my dad. Today I'm going to show you what I'm learning about money. I have to do things around my house to earn money. When I open this, I get $1. See, 10 dimes. That's $1. The next part is what I want to show you. I put 1 dime in here, and I give that one to God. I save this one so I can save for, so I can get a big red dinosaur. Put the rest in here. I get to do whatever I want with this one. That's what I do with the money. It's really simple. You can do it too. Give your first one to God, save the other one, and spend the rest. It's a lot easier than trying to manage a portfolio in the middle of a tough economic recession. But that's just my opinion. Good luck, Elevation. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Necesito el micrófono? Bueno, ahí está. Aquí está encendido, ¿eh? ¿Se oye? Ya. All right. Praise the Lord. Ese es el principio 80-10-10 que Elijah les acaba de enseñar a ustedes. Vamos a hablar de él en un minuto. Pero como es costumbre nuestra, cada domingo vamos a ponernos todos de pie en reverencia a la Escritura, a la Palabra de Dios, la cual en la mañana de hoy la vamos a encontrar en el libro de Ageo. Antiguo Testamento, por supuesto. Y vamos a leer 11 versículos. Y lo vamos a leer en esta ocasión. En la pantalla va a estar la nueva versión internacional para que arrojemos un poquito más de luz a lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo, y que es un mensaje, como toda palabra de Dios, vigente en el día de hoy también para nosotros. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 11. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el tiempo apropiado para construir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta diciendo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruina? Refiriéndose al templo. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. La Reina Valera dice: meditad en vuestros caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. No veo lo que dice ahí. Lo tengo aquí, no importa, no hay problema. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Bueno,
hemos llegado a la conclusión, al último mensaje de la serie El principio de la riqueza, basado en el libro del mismo nombre del señor Arcon. Como hemos dicho, en cada ocasión se ha distribuido, no sé si se distribuyó, la hojita se distribuyó, ¿ok? Una guía, una hojita, unas notas que usted puede llevarse a su casa para repasar el mensaje, leer los pasajes bíblicos que allí se encuentran. Esto va a servir de complemento al mensaje de hoy. Si usted adquirió el libro, que le hicimos copia porque ya no está disponible en las tiendas, va a ser también de gran bendición si usted puede estudiarlo. Si lo compró el libro, léalo. Esa es la idea, ¿no? Y tome las notas que allí están y busque los versículos bíblicos. Si usted todavía no tiene el libro y lo quiere adquirir, estamos en Black Friday, 50% off. $5. $5 cuesta el libro solamente, es lo que cuesta reproducirlo. Y usted va a tener en su mano un libro que ha sido de bendición a muchas personas. Durante todos estos sermones, mensajes anteriores, hemos tratado de compartir con ustedes una serie de principios bíblicos que tienen que ver con el principio de la riqueza, el gozo de dar, aquellas cosas que revelan básicamente la verdad de que Dios ha sido el que desde un principio nos ha dado todo lo que tenemos. También vimos a través de estos pasajes bíblicos y historias en el Antiguo y el Nuevo Testamento que cuando nosotros nos quedamos con aquello que no nos pertenece, cuando nos adelantamos a los planes de Dios, cuando no le devolvemos a Dios la parte que Él ha requerido que se le devuelva, comienzan los problemas. La semana pasada hablamos acerca de cuáles son algunas de las barreras, los obstáculos que nosotros tenemos cuando tiene que ver con dar. Porque recuerden lo que hemos dicho, esta serie de mensajes no tiene como propósito obligarlo a usted, lavarle el cerebro a usted para que usted traiga dinero a la iglesia. Ese no es el propósito. Dios en cualquier lugar donde nosotros estamos, en cualquier iglesia donde nos encontremos, en cualquier parte de la geografía del mundo, Dios, su única intención es bendecir nuestras vidas. Porque Dios, si fuese un Dios mezquino, un Dios malo, un Dios que quisiera hacernos la vida difícil a nosotros, no fuera el Dios misericordioso, amoroso, que no solamente nos dio todo lo que tenemos, sino que un día también dio a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz para salvarnos. Y ese probablemente es el mayor tesoro, la mayor riqueza, el mayor logro que una persona puede obtener aquí en la tierra, la salvación y la vida eterna que ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Todo lo demás, incluso la Biblia dice que todo lo demás es añadidura. Dios nos ha dado todo lo demás. En cuanto a las barreras del dar que vimos la semana pasada, hablamos de que una de ellas es la avaricia. Esa actitud que tenemos nosotros de querer acumular, y por eso tenemos todos los problemas. Perdónenme, ¿verdad? Pero necesito hacer referencia. ¿Ustedes han visto los videos recientes de lo que pasó en Black Friday en las tiendas? ¿Han visto? La verdad es que es deprimente. Deprimente ver personas matándose literalmente, pasándose por encima los unos de los otros. Hay una señora que le quita una caja a una niña chiquitita, ¿la han visto? La niña coge, toma, no sé lo que era, y viene la señora y se lo quita, se entran a golpes, han habido muertes en todo el país. Y un video dice incluso, estas personas están haciendo todo eso para obtener un televisor que tiene un 40% de descuento. Y alguien dijo una vez, ¿verdad?, que nosotros gastamos dinero en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a las que no nos caen bien en primer lugar. People that we don't care about, people that they don't care about us, and we do and spend money to impress people that we don't care about anyway. Y eso tiene que ver con la avaricia. Porque, ¿por qué lo compramos? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Porque estaba en especial, pastor. Como el caso de la comida para gatos. También dijimos que el miedo, el pensar que si damos, se nos acaba lo que tenemos. Y hablamos también de las deudas, ¿se acuerdan? Y advertimos la semana pasada de que Black Friday venía y de que viene la semana los meses de la Navidad, donde por lo general nuestras tarjetas de crédito sufren las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no es tarde para que nosotros, si algo aprendemos de todo lo que hemos estado hablando en estas semanas, vamos a poner en práctica, si es posible, lo que el niño nos enseñó en el video. Elijah se llama el niño, ¿verdad? Él está repitiendo algo que se escribió hace mucho tiempo, es llamado el principio 80-10-10.
que se explica de esta manera. Usted recibe el 100% de sus ingresos. ¿El primer 10% a quién va? Por supuesto, porque le pertenece a Dios. No es que usted le está regalando nada a Dios, usted le está devolviendo. Y los expertos en finanzas dicen que el otro 10% debe ir primero. Si usted tiene deudas, si usted debe dinero, y yo no quiero hacer un survey aquí porque estoy seguro que muchos debemos dinero en tarjetas y préstamos. Usted debería proponerse pagar esas deudas, salir de deudas, pagar las tarjetas de crédito. Por más difícil que parezca, si usted no comienza un día, nunca la va a pagar. Entonces, este principio financiero dice que usted debe tomar el 10% de sus ingresos y dedicarlo a pagar deudas. Mínimo. Si puede sacar más, mejor todavía. Para aquellos de ustedes que tienen el privilegio de haber pagado sus deudas, claro que aquí no incluye el mortgage, eso nunca se acaba de pagar. A veces los carros ni siquiera nunca se acaban de pagar, porque cuando uno lo paga ya es hora de cambiarlos. Pero aquellas deudas de tarjetas y préstamos personales, una vez que usted tenga la dicha, el privilegio, el gozo de pagar deudas, entonces ese 10% que le va a sobrar ahora, usted debería ponerlo en ahorros. Y quedarse con el 80%, y como dice el niño en el video, you can spend it any way you want. Tú puedes hacer lo que tú quieras con el 80%. La meta es aprender a vivir con el 80%. ¿De qué es posible? Por supuesto, porque es incluso un plan bíblico, ya que el pueblo de Israel, a Dios le exigía a ellos mucho más del 10%, como hemos hablado en algunos momentos. Hablamos también de que todo esto es producto de la incredulidad. Cuando nosotros no queremos hacer lo que la Biblia ordena en cuanto al manejo de nuestras finanzas y nuestros recursos materiales, y no queremos darle a Dios lo que es de Dios, no queremos usar el dinero para la extensión del reino, para ayudar a los pobres, para compartirlo, casi siempre el común denominador es la incredulidad. Le estamos diciendo a Dios, si yo doy lo que tengo, yo no confío en que tú vas a seguir proveyendo y me voy a quedar sin nada. Usamos la semana pasada, y yo dije que me iba a adelantar porque me gustaba, quería usarlo en este mensaje, la ilustración del mar de Galilea, que sus aguas alimentan el río Jordán y otras fuentes, y por más agua que le sale al mar de Galilea, más agua le entra. Y el mar de Galilea, si fuera una persona, no duerme preocupado de noche diciendo, wow, estoy botando mucha agua, estoy regalando mucha agua, porque por más agua que le sale, siempre le entrará lo suficiente para que él se mantenga lleno, para que se mantenga vigoroso, para que se mantenga saludable y siempre tenga lo suficiente para seguir dando a aquellos que necesitan. ¿Entendieron la ilustración? En el libro hay una historia del señor Tourneau, un hombre que inventó la máquina de excavar y patentizó más de 300 inventos al principio del siglo XX. Este hombre se propuso vivir, él invirtió la fórmula, él dijo, yo voy a dar el 90% a la causa de Dios y me voy a quedar con el 10%. Por supuesto, antes de que usted me diga nada, yo sé cuál es el argumento. Es que el 10% de Tourneau es 100 veces el 100% mío, ¿verdad? Él podía darse el lujo de dar el 90% y vivir con el 10%, porque eso como que Bill Gates diga que va a regalar el 90% y se va a quedar con el 10%, el 10% va a ser todavía una millonada, ¿cierto? Si yo tuviera el dinero que él tiene, yo también daría el 90%, ¿right? Dirían muchos de ustedes. Sin embargo, las estadísticas enseñan, y la Biblia dice, que si tú no fuiste fiel en lo poco, no hay garantía de que vas a ser fiel en lo mucho. Y como me gusta a mí decir en buen dominicano, si tú no das los 2 cheles que tienes que dar ahora, ¿qué garantía hay de que mañana vas a dar miles de millones de dólares? La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él decía, este hombre que vivía con el 10% y daba el 90%, yo paleo para afuera y Dios palea para adentro, porque la pala de Dios es más grande que la mía. Los expertos que analizaron su historia dicen que a él se le hacía más difícil salir del dinero que el dinero que le entraba. El pasaje que nosotros acabamos de leer en el libro de Ageo
Es una historia, recuérdense que los libros de Ageo, Esdras, Nehemías, pertenecen todos al periodo post-exilio de Babilonia, que duró unos 70 años. Cuando regresaron, 3 olas de inmigración regresaron a Jerusalén, encontraron la ciudad destruida, el templo destruido. Dios enviaría a Nehemías a reconstruir las paredes de la ciudad. Dios enviaría después a Esdras a reconstruir el templo. Pero el pueblo de Israel llega, después de estar en exilio, producto de su desobediencia, castigados por Dios por su desobediencia, llegan del exilio y pasaron 15 años antes de que nadie se preocupara por arreglar el templo o la casa de Dios. Por eso el profeta, en nombre de Dios, le dice al pueblo: ustedes dicen que no es tiempo todavía, pero sin embargo ustedes están arreglando sus casas, poniéndoles techo, televisiones nuevas, lavadoras nuevas, ¿no? Jardines nuevos. Todo el mundo estaba envuelto en arreglar su propia casa, en satisfacer sus propias necesidades. Todo el mundo estaba envuelto en volver a recuperar aquellas casas, aquellas tierras, aquellos lugares que Dios le dio en un principio. Ustedes recuerdan que en un pasaje que leímos anteriormente, en Deuteronomio, si no me equivoco, Dios le dice al pueblo: cuando tú entres a la tierra prometida donde yo te voy a llevar, y allí habites en casas que tú no construiste, y comas comida de plantaciones que tú no sembraste, y todo lo demás, no te olvides, ¿se acuerdan? No te olvides de quién fue que te puso en ese lugar y te dio todo lo que te dio. Pero por supuesto, como le pasa al ser humano, nos pasa a nosotros, le pasó al pueblo de Israel, ellos rápidamente se olvidaron de que todo lo que tenían, de que todo lo que habían adquirido, de que todo lo que poseían había sido provisto por Dios. Y se olvidaron de traerle a Dios los diezmos y las primicias que el Señor había establecido como principio para el sostenimiento de los levitas y para el sostenimiento del templo y para el sostenimiento en general de la obra de Dios. Al ser castigados por Dios, al ser deportados y al volver de nuevo a la ciudad, ahora ellos, en vez de darle prioridad a las cosas de Dios, porque ese es el principio del pasaje, la Biblia enseña que ellos se ocuparon en todo lo que tenía que ver con las necesidades de ellos y se olvidaron de las necesidades del templo, las necesidades del ministerio. Se olvidaron de traerle a Dios lo que era de Dios, de construir el templo y de atender, por así decir, los asuntos del reino. Recuerda lo que dice el niño en el video: tú puedes hacer lo que tú quieras con el 80%, pero el diezmo es de Dios, y la sugerencia es que el otro 10% lo utilice para ahorros o, en el mejor de los casos, para pagar las deudas que son una barrera que te imposibilitan dar, porque como dijimos la semana pasada, si le pagamos todo lo que tenemos a las tarjetas de crédito, a los bancos, pues lo más fácil es decirle al Señor: no sobró nada para ti, lo sentimos. Ustedes recibieron al principio de esta serie de mensajes una lista de 6 llaves que se encuentran en el libro. La primera dice: Dios es el dueño de todo, yo solamente soy un administrador. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es realmente el dueño de todo? Ok, nosotros somos mayordomos, aquellos que administramos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. La segunda llave dice: mi corazón siempre va a estar donde yo pongo el dinero de Dios. Cuando nosotros entendemos que somos nosotros que tenemos que decirle a nuestro corazón dónde debe estar nuestro tesoro, las cosas van a ser diferentes. Porque donde está nuestro tesoro, dice la Biblia, allí también estará tu corazón. La tercera llave dice que el cielo y no la tierra es nuestro verdadero hogar. Nosotros somos ciudadanos de un mejor país, somos extranjeros y advenedizos, estamos de paso en esta tierra. Decíamos, estamos en stand-by, esperando el vuelo que nos va a llevar a nuestra patria celestial eterna. El tiempo que pasamos aquí es relativamente efímero, corto, no prácticamente, fíjense cómo se va el tiempo aquí, ¿verdad? Que ya estamos en diciembre casi, los años pasan y uno ni cuenta se da. Pero cuando nosotros entendemos que no vinimos y nacimos para quedarnos aquí y no podemos acostumbrarnos a estar aquí y que nuestro destino final es en el reino de los cielos, se va a hacer mucho más fácil para nosotros hacer lo que Jesús ordenó
no hacer tesoros en los cielos, en la tierra, perdón, pero hacer tesoros en el cielo, porque allí ni se dañan, ni se rompen, ni se corrompen, nadie se los roba, etcétera, etcétera. La llave número 4 decía que nosotros tenemos que aprender a vivir para la línea y no para el punto. ¿De acuerdo? El punto, que es finito, limitado, pequeño, representa nuestra vida aquí en la tierra. La línea, que no tiene fin, representa nuestra vida en la eternidad. Y de la misma manera que sabemos que la tierra no es nuestro destino final, también tenemos que entender que por más cosas que acumulemos aquí, por más logros que tengamos, aquí se queda todo. Este mundo va a ser un vertedero de basura que eventualmente será quemado. Todo dejará de existir, pero nosotros podemos concentrarnos en lo que realmente importa, que es la vida en la eternidad. Y como Moisés, la Biblia dice, aprendimos de Moisés, ¿verdad? Que él no escatimó, no apreció, no se aferró de los placeres temporales de este mundo y rechazó el poder, las riquezas y todo lo que los egipcios le ofrecían, y prefirió sufrir el vituperio de Cristo, porque para él, dice la Biblia, sus ojos estaban puestos en el galardón. Moisés sabía que la vida aquí en la tierra era un punto que no valía la pena comparado con la línea que es la eternidad. La llave número 5 que vimos la semana pasada dice que dar es el antídoto, la cura contra el materialismo. Dar es rendirse gozosamente a una autoridad mayor que nosotros y a una agenda más importante. Es poner a Dios en primer lugar y quitarnos nosotros de ese lugar. Hoy, por supuesto, terminamos entonces con el principio o la llave número 6 que dice: Dios nos prospera no necesariamente para levantar nuestro estándar de vida, sino para levantar nuestra capacidad de dar. ¿Recuerdan ustedes que decíamos la semana pasada que si usted está acostumbrado a ganar, qué sé yo, $1,000 a la semana, y con esos $1,000 usted paga la renta, va al cine y hace de todo, de repente se encuentra ganando $1,500 a la semana? Pero en la mayoría de los casos, a nosotros no nos sobran $500 semanales, ¿cierto? O sea, deberían sobrar, porque si usted vivió por 10 años ganando $1,000 y ahora gana 1,500, se supone que deberían sobrar $500 para guardarlos o para hacer cualquier cosa, o para dárselo al Señor o para ayudar a alguna institución de benevolencia. Pero ¿qué pasa con nosotros los humanos? Que mientras más ganamos, correcto, porque entendemos que Dios nos dio más dinero para que en vez de manejar un carro de $200 al mes, manejemos uno de 500, que en vez de vivir en una casa de $1,000 al mes, vivamos en una de 2,000, que en vez de un reloj de $19.99, como que yo compré los otros días, compremos uno de 500. Y en vez de tener un teléfono, tengamos dos, y etcétera, etcétera. Y creemos que Dios nos bendice para aumentar nuestro estándar de vida, cuando en realidad Dios nos está bendiciendo para que aumentemos nuestra capacidad de dar. Quiero leer en la versión traducción al lenguaje actual lo que dice 2 Corintios 9, 10 al 11. Y quiero leer de esta versión porque enfatiza un poco más lo que queremos explicar. 2 Corintios 9, 10 al 11, la traducción al lenguaje actual dice: como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla al que siembra y el pan que nos alimenta. Otra vez, Dios es el que da la semilla, Dios puso la tierra, Dios puso el agua, Dios puso todo. Dios también es el que da el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Y la pregunta es, ¿para que aumenten su nivel de vida? ¿Para que guarden más dinero en el banco? ¿Para que compren cosas más caras? No, el versículo termina diciendo, les dará cada vez más para que puedan ayudar a otros. Así dice esta versión. Otra versión dice, les dará más para que ustedes puedan dar más. Dios bendice, Dios da, Dios prospera, Dios nos ayuda para que nosotros, lo hemos estado repitiendo en todas estas semanas, seamos canales de bendición, porque hay más dicha y más gozo en dar que en recibir. Cuando tú hayas muerto,
Because I have news for you. We're all gonna die. A menos que Cristo venga antes. Pero eso no es mala noticia para el creyente. La Biblia dice que ante los ojos de Dios la muerte de sus santos es una bendición. 5 minutos después que tú mueras y mires hacia atrás, ¿qué cosa o de qué cosa te hubiera gustado desprenderte mientras tuviste la oportunidad? Porque un segundo después de la muerte no hay nada que hacer. Mucha gente espera morirse para dejar una herencia. Mucha gente espera morirse para dar. Mucha gente espera morirse para repartir lo que tiene. La pregunta es, hay risa por ahí. La pregunta es, cuando tú estés de aquel lado y mires hacia atrás y veas todos los cachivaches y todas las cosas que almacenaste y todo lo que guardaste y todo lo que compraste y todas aquellas cosas que compraste en Black Friday que no necesitabas, ¿qué hubieras podido dar? Que hubiera podido beneficiar a otros. ¿Se acuerdan la historia que les he hecho de la película de Schindler's List? Que él ayudaba a los judíos y salvó muchas vidas y al final dijo, wow, yo pude haber vendido esto y con esto pude haber rescatado 2 o 3 familias judías más. ¿De qué pudiste haberte deshecho? Hace poco hablaba con una amiga de high school y decía, voy a regalar todo el inventario que tengo en mi closet, todos los abrigos, las blusas. Y yo digo, wow, fantástico, porque lo voy a comprar todo nuevo otra vez. O sea, ok, bueno, por lo menos, ¿verdad? Tuve la intención de regalarlo, pero va a comprar todo nuevo y como no le cabe en el closet, pues es una buena oportunidad para darle a la gente lo que sobra. Vamos a volver atrás un minuto. Dios estableció, como lo vimos la semana pasada, el principio del diezmo y de las primicias, entre otras ofrendas, con el propósito principal de sostener el ministerio de los levitas, el ministerio del templo, el ministerio de la obra aquí en la tierra, la ayuda a los pobres, a las viudas, el sistema que Dios estableció para que en la tierra se pudiera llevar a cabo la obra de Dios en beneficio de los más necesitados. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Uno de ellos en Levítico 27 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Recuerden también que hablamos la semana pasada de que cuando se traían las primicias a Dios, cuando se traían los diezmos a Dios, eso era santificado a Dios porque pertenecía a Dios y porque pertenecía a Dios había que traérselo a Dios. Otro pasaje en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El diezmo es de Dios, etcétera, etcétera. Antes de que llegáramos al pasaje que leímos hace un rato en Ageo, capítulo 1, donde Dios se queja de que los israelitas habían abandonado no solamente las prácticas de traer el diezmo y las ofrendas y las primicias, pero ni siquiera se estaban ocupando en la reconstrucción del templo, que era el centro de operación donde lo que representaba la presencia de Dios en el pueblo, donde los levitas ministraban, donde el sacerdocio se llevaba a cabo y donde a través de lo cual se canalizaba la ayuda a los pobres. El pueblo dejó de cumplir con Dios. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que la historia es diferente en el día de hoy? Por supuesto que no. Recuerden lo que Barna Institute encontró en un estudio reciente. En las iglesias across the United States, en todos los Estados Unidos, solamente el 7% de los miembros de las iglesias evangélicas en este país dan el diezmo. Y el promedio del diezmo, que no es tal, porque el diezmo es el 10%, es 3.8% de los ingresos. Eso es lo que la gente está dando. Pero aparte de eso, hay casi un 20% de gente que trae un peso a la iglesia para que lo vean echar algo en el plato cuando pasa. Pero no, prácticamente no da nada. Eso me recuerda a un chiste de papá y la mamá y el hijo que van un día a la iglesia. Participan del culto, del servicio, dan la ofrenda. Y el papá dio $1 en el plato de la ofrenda. Cuando salieron, venían montados en el carro, en el vehículo, el papá decía, no me gustó la adoración, la orquesta estaba un poco fuera de tono, se equivocaron un par de veces con las notas.
La música estuvo muy floja en la iglesia hoy. Y la mamá dijo, sí, la escuela dominical, la maestra parece que no se preparó. Y tú viste la decoración que fea estaba frente al santuario. Y el hijo que estaba escuchando, chiquito, dijo, ¿y qué esperaban ustedes por $1? O sea, un show de Broadway. O sea, música de primera y todo por $1. O sea, mucho le dieron a ustedes por lo que pagaron. Lamentablemente, mucha gente ve el diezmo y las ofrendas como una cuota de membresía. Oh, yo doy mi diezmo, por lo tanto yo tengo derecho, yo traigo dinero a esta iglesia, a mí hay que escucharme, hay que hacer esto, porque para mucha gente la iglesia es un club social, YMCA, o un lugar de esto donde usted paga una membresía, y donde usted paga una cantidad de dinero y por lo tanto eso le compra cierto derecho. Por eso Dios va a tener que alzar la voz en Malaquías capítulo 10 y decirle, ustedes son unos ladrones, ustedes se han quedado por lo que es lo mío, ustedes están en mala, están en olla porque no han hecho lo que tenían que hacer, traigan los diezmos, traigan las ofrendas al alfolí, al santuario, hagan lo que tienen que hacer, cuiden de esta casa y ustedes verán cómo yo les bendigo de tal manera que va a sobrar para ustedes y para los demás. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el diezmo es importante? ¿Por qué todavía en el día de hoy traer el diezmo es importante? Bueno, número uno, es el método histórico que Dios estableció para dar. Ustedes recuerdan desde el Antiguo Testamento, desde el principio, a través de Abraham, de Moisés, de los profetas, el diezmo fue el sistema histórico que Dios utilizó para el sostenimiento de su obra. También el diezmo puede ser una puerta al gozo de dar. Y aquí quiero mencionar algo que va a ser muy importante en todo el mensaje. El diezmo es un buen comienzo, no el final. La meta no es llegar hasta el diezmo. La meta es comenzar con el diezmo y ver hasta dónde podemos llegar de ahí para allá. En el Antiguo Testamento, los israelitas, cuando hacían lo que tenían que hacer, terminaban trayéndole a Dios entre el 20 y el 30%. Y Jesús en el Nuevo Testamento, algunos estudios sugieren que cuando hablaba con los judíos y les exigía lo que Dios ya había dicho anteriormente, ellos estaban supuestos a traer entre el 20 y el 25% de sus ingresos a la casa del Señor. Pero también el diezmo puede ser las ruedas de la capacitación para lanzarnos a una mente, habilidades y hábitos de la gracia de dar. En otras palabras, si usted no está acostumbrado a dar, la única manera de aprender es ponerlo en práctica. Comience por un momento. Pero no comience como alguna gente diciendo, eso está en el libro también. Alguna gente dice, si tú nunca has dado el diezmo, comienza dando el 2 y después da el 5 y después el 8 hasta que llegue al 10. Y Alcor en el libro dice, eso es como decirle a un ladrón que se roba 10 carros toda la semana que viene róbate 8 nada más. Y la semana que viene, róbate 3 primero, te roba 5, te roba 2, te roba 1 hasta que no te robe ninguno. ¿Usted cree que eso es correcto? No, el ladrón que se roba 10 carros semanales debería dejar de robarse 10 carros semanales, no de que robarse 8 hoy y robarse 7 después para llegar hasta... Lo mismo que si la Biblia dice que le robamos a Dios cuando no traemos el diezmo, no empiece con el 2, ni con el 3, ni con el 5, comience con el 10, porque eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es, menos de ahí es robarle a Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Lucas dice, cuando ustedes dan, a ustedes se les va a dar. Se les va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La traducción al lenguaje actual lo pone más fácil. Dice, denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes dan a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, sin que tenga que ir a buscarlo. O sea, la idea es que si yo le doy a usted un vaso lleno de trigo y le echo trigo al vaso y se lo doy, no es lo mismo que si yo le echo y lo aprieto y le echo más y vuelvo y lo aprieto porque así coge más del vaso. Así es como Dios nos da a nosotros. Nos da y nos aprieta y después le pone una moñita arriba para que sobre. Porque hay una relación directa entre el dar y el recibir. Dios nunca va a permitir que nosotros demos más de lo que tenemos, porque la pala de Dios, ¿se acuerdan? Es más grande que la de nosotros. Y por más que nosotros saquemos, la pala de Dios siempre es más grande para traer y bendecirnos en gran manera.
todo se resume a lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Propuso en su corazón, no como el corazón propuso. ¿Se acuerdan? No es el corazón el que te dice, eres tú el que le propone al corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios no quiere gente triste dando el dinero. Dios no quiere gente obligada dando el dinero. Dios quiere que lo demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Usted quiere caer en gracia con Dios? ¿Usted quiere que Dios lo ame más de la cuenta? Bueno, ahí está el principio bíblico. Dios ama al dador alegre. En YouTube anda un video por ahí también, probablemente usted lo ha visto, de un morenito que va a dar el diezmo y va brincando y saltando y dice, ¿verdad? Esta es la manera correcta. O sea, el hombre va contentísimo a traer los diezmos y las ofrendas al lugar, a la iglesia donde él pertenece. Pero vamos a pararnos un minuto aquí. Históricamente, desde que yo tengo uso de razón, el principal argumento que las personas tienen en contra del diezmo es que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento y que por lo tanto no aplica al Nuevo Testamento. De entrada, usted y yo sabemos que aquellos que utilizan este argumento, aquellos que dicen no hay que diezmar en el día de hoy porque eso era una práctica del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se le exige al creyente que diezme, por lo general son personas que no dan un centavo. Porque aquel cuyo corazón ha sido transformado, aquel que entiende que su vida pertenece a Dios, aquel que sabe que todo lo que tiene pertenece a Dios, como las diferentes historias que hemos presentado en estos mensajes, de personas que lo han dado todo, han dado la mitad, el 90%, porque ellos saben que el dinero que tienen no es de ellos, sino de Dios. A estas personas no hay que convencerlos de dar el 10, el 20, el 30%. Aquellos que dicen no hay que diezmar porque eso es del Antiguo Testamento son los que traen un peso, una limosna a la iglesia, a la causa de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque es muy fácil decir, el diezmo solamente se hacía y era vigente en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para rebatir esta posición? Vayamos primero a ver lo que Jesús decía. ¿Qué les parece? En un momento determinado, los fariseos, queriendo tentar a Jesús, le dicen, oye, ¿tenemos que pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? Para ver si metía la pata, ¿verdad? Y lo metían preso. Jesús pidió que le trajeran una moneda, la moneda del tributo, denario. Ellos se lo presentaron el denario y Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Y le dijeron, de César. Y Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Pero él no termina ahí, porque eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? La pregunta es, ¿tenemos que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos. Pero Jesús quiso continuar diciendo, denle a César lo que es de César. Y como estamos hablando de moneda, de dinero, denle a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y se fueron. No podían discutir con Jesús. Jesús era Dios. Lo hemos dicho en varias ocasiones, miles de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca del manejo de las finanzas y de las cosas materiales. Se habla más de dinero en la Biblia que de la oración y del cielo. Por lo tanto, entendemos que es un tema interesante, importante para la Biblia. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hay un pasaje bastante complicado, bastante profundo, que no tenemos tiempo en esta mañana de desglosar, pero tiene que ver con la historia de Melquisedec, los diezmos que Abraham presentó y el hecho de que Melquisedec en el libro de Hebreos es presentado como una imagen de Jesucristo y de cómo Abraham y la institución del diezmo se llevaba a cabo a través del sacerdocio y cómo Melquisedec recibe los diezmos. Y al final se dice que estos hombres mortales, fíjense cómo dice el versículo, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben los hombres mortales. Pero en el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive para siempre. Está hablando allí de que Jesús
en la persona de Melquisedec, recibió los diezmos del pueblo, y mientras el pueblo, los mortales recibían los diezmos porque era parte de la institución de lo que Dios había diseñado, Jesús continuaría recibiendo los diezmos del pueblo en la persona de Melquisedec. Los fariseos, los judíos que vivían en la época de Jesús, eran bastante cuidadosos de cumplir la ley a cabalidad, eran bien legalistas. A ellos usted le daba un pastelito, un quipe, ¿conocen esa comida dominicana? Y ellos lo partían y daban el diezmo, o sea, ellos no se perdían con eso. Jesús les va a decir en una ocasión, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque diezman de todo, de la menta, del eneldo y del comino, o sea, de todo, hasta de los vegetales y de las frutas y de las hierbas, ustedes dan el diezmo de todo. Pero se olvidaron de lo que es más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora bien, si el pasaje se hubiera quedado allí, pudiéramos decir, bueno, Jesús está diciendo que aquello no era importante, sino que la justicia, la misericordia y la fe era lo importante. Pero Jesús continúa diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez Jesús está diciendo, ustedes debieron haber sido misericordiosos, debieron haber sido justos, debieron haber tenido fe, sin dejar de dar el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, o sea, sin dejar de cumplir todas aquellas cosas que se les habían puesto anteriormente. Ahora bien, en Lucas capítulo 18, no está en la pantalla, vamos a ver allí el ejemplo, Lucas 18:10, de dos hombres que fueron a orar. Había uno que era fariseo y uno que era un pecador. Y el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, cuando la ley decía que solamente era una vez. Y yo doy el diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Lo que esta palabra enseña es que el diezmo en la práctica del pueblo de Israel, de acuerdo a las instrucciones de Dios, era de todo lo que ellos recibían. Jesús le dijo a la iglesia del Nuevo Testamento, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Si los fariseos eran buenos en cumpliendo las cosas de la ley, ustedes tienen que ser mejores cumplidores. Ustedes tienen que ir más allá. Ustedes tienen que vivir un estándar de vida más alto. Cuando el joven rico fue donde Jesús, y ¿se acuerdan del joven rico? Y le dijo, Señor, yo he dado todo lo que yo he hecho todo lo que tenía que hacer, he cumplido la ley, todo, ¿y qué me falta? Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esto nos enseña la segunda parte de lo que queremos explicar. No solamente la Biblia habla claramente de que el método del diezmo, de las primicias y de lo que le corresponde al Señor era necesario continuar haciéndolo, porque fue el método histórico que Dios estableció para el sostenimiento de la obra. En el Nuevo Testamento, la iglesia daba más que lo que los israelitas daban en el Antiguo Testamento. O sea que si usted tiene problema con el diezmo en el Antiguo Testamento, quédese allí, porque allí usted va a tener que dar menos que en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero yo con eso? Varios ejemplos en la Biblia. Lucas capítulo 21, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino a una vida pobre y echó 2 cheles, 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué porcentaje es ese? El 100%. Siempre me ha llamado la atención a mí que cuando Jesús vio a esta ancianita entregar todo lo que tenía, Él no fue y le dijo, doñita, no se ponga en eso, que usted no tiene dinero. Hubiera sido yo, hubiera sido usted, hubiera ido, no, doñita, ¿cómo va a hacer? Mire, quédese con esos cheles que yo le voy a dar 2 pesos más. Pero Jesús la alaba. Y a mí me gusta creer que Dios bendijo a esa mujer después, no sé, la Biblia no lo dice.
Aquí no se trató, ella no dio el diezmo, ni el 20, ni el 30, ni el 40, ella dio el 100%. Hay otro pasaje donde Juan le dice, ustedes recuerdan, lo leímos hace un par de semanas, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. ¿Qué porcentaje es ese? 50%. O sea, usted tiene 2 zapatos de uno, usted 2 carteras regale una, 2 carros regale una, tiene 100 pesos de la mitad. O sea, otra vez la Biblia está hablando de ejemplos de personas que dieron más allá del 10%. El joven rico, otra vez. Jesús lo miró, lo amó y le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. ¿Qué porcentaje es ese? Otra vez, este pasaje no sugiere que usted ahora tiene que ir al banco, sacar todo el dinero que tiene, vender su casa y vender sus bienes y darlo a los pobres. Ese no es el mensaje, el contexto del pasaje. Jesús lo que estaba era haciéndole entender a este muchacho que mientras su amo fueran las riquezas, mientras él tuviera a las riquezas en primer lugar que Dios, su vida, por más cosas buenas que él hiciera, nunca iba a estar al nivel que él deseaba. Pero otra vez, aquí no estamos hablando del 50, del 10, del 20, sino del 50%. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4, cuando la iglesia nació y el Espíritu Santo se manifestó y la gente comenzó a compartir lo que tenía, dice la Biblia que no había entre ellos, Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. ¿Qué porcentaje es ese? El 100%. La gente iba, ahí está en el libro de Hechos, lo pueden buscar, vendían sus propiedades, vendían sus casas, vendían lo que tenían y traían el producto de la venta, lo ponían a los pies de los discípulos diciendo, esto es para quien lo necesite. Y ustedes recuerdan que en ese mismo contexto hubieron 2 personas que quisieron pasarse de tigre, Ananías y Zafira, y dijeron, vamos a vender esta casita en 10,000 pesos, pero vamos a quedarnos con 5 y vamos a decirle a los apóstoles que nada más la vendimos por 5. Y se acuerdan, ¿verdad? Y fueron. ¿Con cuánto la vendiste? No, en 5,000. Ahí mismo murió. Y después vino la mujer, el marido tuyo, sí, también muerto. Otra vez, eso no quiere decir que ahora usted viene y le miente al pastor y el Señor lo va a matar. Lo que la Biblia, incluso los apóstoles dijeron, a ustedes nadie los obligó, parafraseando lo que los apóstoles decían, ustedes no tenían obligación de vender lo que tenían y traerlo. Si ustedes se hubieran quedado con ayuda de ustedes, y si lo hubieran traído era de ustedes, porque aquí todo de todo el mundo. ¿Entienden el principio? ¿Por qué tenían que mentir? Hay una historia, ya yo la he contado creo que los miércoles, de un muchacho que ganaba $100 semanales. Y él había aprendido que tenía que dar el diezmo. Él traía ¿cuántos todas las semanas? $10 a la iglesia. Dios lo bendijo. De repente se encontró ganando $500 semanales. Él traía el diezmo, que eran, a ver si ustedes están claros en la matemática, $50 todas las semanas. Dios lo continuó bendiciendo, empezó a ganar $1,000 a la semana. ¿Cuánto es el diezmo de $1,000? Todas las semanas él traía $100 a la iglesia. Puso un negocio y ahora empezó a ganarse $5,000 a la semana. ¿Cuánto es el diezmo de $5,000? $500. Él comenzó ganando 100 semanal. Ahora le está trayendo $500 a la semana y le dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Sí, cómo no, mi hijo, dime. Dice, mire, pastor, cuando yo ganaba $100 a la semana, yo nada más tenía que dar 10 pesos. Cuando ganaba 1,000, nada más tenía que dar 100. Pastor, pero ahora yo tengo que traer $500 a la semana, toda la semana a la iglesia. Eso es mucho cuarto. ¿Usted no cree que podemos hablar con Dios a ver si me rebaja el porcentaje para yo no tener que traer 500 semanales? Y el pastor dijo, no hay problema, mi hijo, vamos a orar ahora mismo y vamos a pedirle a Dios que te rebajen el sueldo a 1,000 pesos, así nada más tiene que dar 100. No, no, pastor, déjelo así, está bien. No. Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos que el dar es proporcional.
la Biblia habla de que Pablo dice que cada uno traiga de acuerdo a cómo haya progresado. Y por eso hemos dicho que el diezmo es un buen principio, no la meta final. Porque cuando usted aprende a dar el diezmo, entonces es mucho más fácil dar ofrendas de amor, ayudar en proyectos pro templo, obras misioneras. Porque nunca le podemos dar a Dios más de lo que Él nos puede dar a nosotros. Y quiero terminar con esto. En el Nuevo Testamento, la mejor evidencia que hay sobre el tema del gozo de dar y los beneficios que trae, tiene que ver con el momento en que el apóstol Pablo comienza a recoger una ofrenda entre las iglesias que él fundó, porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando el Niágara en bicicleta, estaban en olla. Y el apóstol comienza a escribir a las iglesias y a pedirles una ofrenda para los santos. Y empieza a recoger ofrenda entre las iglesias para eventualmente llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Los corintios, que además de ser una de las iglesias más problemáticas que Pablo tuvo, eran gente de dinero. La ciudad de Corinto era una ciudad próspera, la gente era rica, los cristianos tenían dinero. Y ellos habían prometido que iban a ayudar con la ofrenda para los santos en Jerusalén. Pero, como hacemos muchos de nosotros, se hicieron los locos y no mandaron ni un centavo. Y Pablo les llama la atención en una de sus cartas. Dice, ustedes que son buenos en otras cosas, también sean buenos en esta obra de dar. Y Pablo les cuenta a ellos, en 2 Corintios capítulo 8, lo que estaba pasando con las iglesias de Macedonia. Él les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y de su profunda pobreza han dado con liberalidad. Estoy en otra versión. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron ellos mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Pablo comenzó a pedir la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, él probablemente pensó que las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres, donde había necesidad, allí estaban varias de las ciudades como Filipo, Tesalónica y Berea. Pablo a lo mejor le dijo, ustedes no se preocupen, ustedes no tienen que dar porque ustedes son pobres, ustedes no tienen dinero, vamos a pasar. Pero la iglesia de Macedonia dijeron, no señor, a nosotros nadie nos puede quitar el privilegio de participar en esta ofrenda. De su profunda pobreza, dice la Biblia, de sumergidos en una gran necesidad, ellos entendieron que eso no era obstáculo para que ellos levantaran una ofrenda y pudieran ayudar a los hermanos que probablemente estaban peor que ellos. Porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, nadie es, sobre todo en este país, demasiado pobre que no pueda ayudar a otro que está en peor circunstancia. ¿Ustedes se acuerdan del famoso poema del Siglo de Oro de la literatura española que dice, cuentan de un hombre que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de las hierbas que comía? Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, la respuesta encontró viendo que otro hombre iba comiendo las hierbas que él arrojó. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Siempre hay alguien que puede beneficiarse de algo que nosotros tenemos. La pobreza, la necesidad, la escasez, la limitación no debe ser nunca un obstáculo para que nosotros cumplamos lo que Dios ha establecido. Y como hemos dicho en otras ocasiones, si usted no da porque dice que no tiene, es probablemente que usted no tiene porque usted no da. Concluimos. Diezmar es un privilegio del creyente. Dios bendice al dador alegre. El diezmo es un buen principio, no un fin en sí mismo. Dar es mejor que recibir. Y como lo hemos dicho desde que comenzamos esta serie, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que disfrutemos de lo que Él nos ha dado,
que Él siempre va a proveer más allá de nuestras expectativas para que nosotros podamos estar contentos y satisfechos con las cosas que tenemos, pero también para que podamos ser un canal de bendición para aquellos que tienen necesidad. El sistema del diezmo, las primicias y las ofrendas es algo que Dios estableció desde el principio, porque el diezmo y las ofrendas no se le pueden tirar a Dios, al cielo, porque Él no lo necesita. Se canalizan a través del ministerio de la iglesia. Y usted está supuesto a diezmar en la iglesia a la que usted pertenece. Usted está supuesto a ayudar, cooperar financieramente en el ministerio donde Dios lo ha puesto. Si es en esta iglesia, en esta iglesia. Si mañana lo lleva a otro lugar, en otro lugar. Nunca debemos sacrificar el diezmo para dárselo a instituciones benéficas que no tienen nada que ver con el lugar donde nosotros nos alimentamos espiritualmente y donde Dios nos ha puesto a servir. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me pasé de hora, nos ponemos de pie. Hemos terminado la serie de mensajes. Sobrevivimos, hermanos, los mensajes sobre mayordomía. Ya la semana que viene, Dios mediante, comenzaremos a predicar sobre Navidad. El día que Dios visitó la tierra. La venida de Jesucristo. Así que preparemos nuestros corazones y aprovechemos este tiempo para comunicarle a otros la gran noticia de que ha nacido un Salvador y que gracias a Él y a ese evento nosotros estamos aquí en el día de hoy. Pero también, como dije la semana pasada, vamos a desafiarnos y vamos a comenzar diciembre o el año nuevo confiando en Dios y diciéndole, como el Señor dice, pruébenme en esto y traigan íntegro. La palabra íntegro quiere decir todo, no el 9, ni el 8, ni el 7, por lo menos el 10. Y ustedes verán si yo no los bendigo en el año nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas que podemos sacar de la misma. Dios, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, que ha sido tu propósito bendecirnos siempre, proveer para nuestras necesidades. Ayúdanos a ser fieles mayordomos de los recursos que tú nos has dado. Oh Dios, quita las barreras y las dudas y el miedo de nuestras vidas. Permite que podamos ser hallados fieles en lo poco, para que también tú nos pongas en lo mucho. Bendice esta congregación para que nosotros no solamente seamos recipientes, sino dadores, ayudadores, servidores, un canal de bendición. No solamente para comunicar el evangelio de salvación, pero también para satisfacer necesidades de aquellos que sufren y que tienen más limitaciones que nosotros. Gracias, oh Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que continuarás haciendo de aquí en adelante. Ponemos esta semana, este día, delante de ti y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Pueden